que yo pagara la boda, pero no me invitaron a ella. Nunca pensé que el amor pudiera convertirse en una factura impaga. Mucho menos que el desprecio tuviera forma de invitación que jamás llegó. Recuerdo el día exacto en que todo empezó a romperse, aunque en ese momento yo aún no lo sabía. Era una tarde común, una de esas en las que el sol parece iluminarte solo para engañarte. Sonó el teléfono. Vi su nombre en la pantalla y sonreí. Siempre sonreía cuando llamaban. Porque yo era el que siempre estaba, el que resolvía, el que ayudaba sin preguntar. Estamos planeando la boda, me dijeron con una emoción que parecía genuina. Queríamos hablar contigo. La palabra boda flotó en el aire como algo sagrado. Familia, unión, promesas. Yo asentía, aunque nadie podía verme. Escuché durante minutos, el salón, las flores, el vestido, los invitados. Todo era perfecto, excepto un pequeño detalle que dejaron caer con cuidado, como quien deja una bomba envuelta en terciopelo. Sabes que ahora estamos justos de dinero, y tú siempre has sido tan generoso. No pidieron. Asumieron. Asumieron que yo pagaría. Asumieron que yo debía hacerlo. Y lo hice. Transferencias. Pagos. Adelantos. Números que salían de mi cuenta mientras yo me decía que era por amor, por familia, por estar presente en uno de los días más importantes de sus vidas. Cada pago era un sacrificio silencioso. Cada comprobante, una renuncia a algo mío. Pero nadie habla del dolor cuando se entrega con buena fe. Los días pasaron. La boda se acercaba. Yo preguntaba detalles, horarios, direcciones. Las respuestas se volvieron vagas, frías, distantes, como si mi presencia fuera incómoda. Hasta que un día, por accidente, vi una foto. Un grupo de personas sonriendo, sosteniendo sobres con invitaciones elegantes, doradas, con nombres escritos a mano. Mi nombre no estaba ahí. Sentí algo extraño en el pecho. No era tristeza todavía. Era incredulidad. Esa sensación absurda de pensar, seguro es un error. Llamé. Nadie contestó. Escribí. Tardaron horas. Cuando finalmente respondieron, lo hicieron sin rodeos. Sin disculpas reales. Sin vergüenza. Pensamos que era mejor así. La boda será algo íntimo. Íntimo. Yo, que había financiado cada detalle de esa intimidad, no tenía derecho ni a sentarme en la última fila. Ese fue el momento exacto en que entendí algo brutal. No me veían como familia. Me veían como un recurso. La rabia no llegó de inmediato. Primero llegó el silencio. Un silencio pesado, humillante. Luego vino el dolor, profundo, como una herida que no sangra pero quema por dentro. Y finalmente, algo más oscuro empezó a crecer. Porque hay una diferencia enorme entre perdonar y permitir que te destruyan. Esa noche no dormí. Miré el techo, recordé cada favor, cada ayuda, cada vez que estuve cuando nadie más estaba. Y por primera vez en mi vida, una idea prohibida cruzó mi mente. Esto no se va a quedar así. No grité. No reclamé. No hice escándalo. Aprendí algo muy importante esa noche. La verdadera justicia no siempre llega gritando. A veces llega esperando. Y yo sabía esperar. Los días posteriores fueron una actuación perfecta. Yo seguí respondiendo mensajes con educación. Seguí deseando que todo salga hermoso. Seguí fingiendo que no pasaba nada. Porque nadie sospecha del que sonríe mientras se rompe por dentro. Por dentro, sin embargo, algo había cambiado para siempre. Cada vez que veía un movimiento bancario relacionado con la boda, sentía una punzada. No de arrepentimiento, de claridad. Empecé a mirar los números con otros ojos. Ya no eran solo gastos, eran pruebas. Fechas, montos, conceptos. Todo estaba ahí, ordenado, limpio, irrefutable. Mientras ellos celebraban, yo recordaba. Recordaba cuando dijeron es solo un préstamo. Cuando prometieron después vemos. Cuando usaron palabras grandes para esconder actos miserables. La boda se acercaba y yo no estaba invitado. Nadie volvió a mencionarlo. Era como si mi ausencia fuera parte natural del plan. Como si yo hubiera cumplido mi función y ya no hiciera falta. Y fue entonces cuando entendí algo que me heló la sangre. No fue un olvido. Fue una decisión. Una decisión tomada con frialdad. Con cálculo. Me usaron, y luego me borraron. El día que supe la fecha exacta de la boda, sentí que el mundo se detenía un segundo. No porque quisiera ir. No. Eso ya no importaba. Lo que importaba era lo que esa fecha representaba.
el cierre de su historia feliz y el inicio de la mía. Empecé a preparar todo en silencio. Revisé mensajes antiguos, audios, promesas escritas que jamás pensaron que alguien guardaría. Cada gracias vacío, cada te debemos una, cada frase que demostraba que sabían perfectamente lo que estaban haciendo. No lo hacía por impulso. Lo hacía con una calma que incluso me asustaba. Porque cuando el dolor se enfría, se vuelve peligroso. Mientras ellos elegían música y menú, yo elegía paciencia. Mientras brindaban en pruebas de degustación, yo brindaba con la verdad. Y entonces ocurrió algo que terminó de sellar mi decisión. Un mensaje. Corto. Frío. Utilitario. ¿Podrías cubrir este último gasto? Es urgente. Ni una palabra más. Ni una explicación. Ni una mínima cortesía. Leí el mensaje varias veces. Y por primera vez, no sentí tristeza. Sentí asco. No respondí de inmediato. Dejé que pasaran horas. Imaginé la ansiedad del otro lado. Imaginé la incomodidad. Y cuando finalmente contesté, lo hice con una sola frase. Ya está hecho. Pagaron con mi dinero. Sonrieron gracias a mí. Durmieron tranquilos esa noche. Y yo también dormí. Pero no porque estuviera en paz. Dormí porque el plan estaba completo. Porque ya no era la víctima ingenua. Porque entendí que la justicia personal no siempre es ruidosa. A veces, la venganza más dolorosa es la que llega cuando creen que ganaron. Y la boda aún no había empezado. El día de la boda amaneció claro. Demasiado claro para lo que yo sentía. El cielo parecía burlarse de mí, como si el mundo entero celebrara algo de lo que yo había sido expulsado. No me vestí elegante. No tenía a dónde ir. Me quedé en casa, con el teléfono boca abajo, como si así pudiera silenciar lo que estaba ocurriendo sin mí. Pero aún así, las notificaciones llegaban. Fotos reenviadas. Historias ajenas. Sonrisas prestadas. Ellos estaban ahí. Felices. Radiantes. Brindando con copas que yo había pagado. Cada aplauso que escuchaba en mi cabeza era un golpe seco. No de celos. De humillación. Porque no duele que te excluyan, duele que te excluyan después de haberte usado. A cierta hora, cuando sabía que la ceremonia estaba comenzando, abrí la carpeta que había preparado días antes. Todo estaba ordenado con una precisión casi quirúrgica. Capturas. Fechas. Conversaciones completas, sin cortes, sin interpretaciones. La verdad no necesita adornos. Respiré hondo. Mis manos no temblaban. Eso fue lo que más me asustó. Pensé en levantarme, salir a caminar, distraerme. Pero no. Ese día no era para huir. Era para enfrentar. Aunque fuera en silencio. Aunque fuera desde la sombra. Fue entonces cuando tomé la primera decisión irreversible. Programé los envíos. Correos electrónicos listos. Destinatarios cuidadosamente elegidos. Personas clave. No todos. Solo los que debían saber. Los que siempre hablaron de valores, de familia, de respeto. El asunto era simple. Elegante. Letal. No insulté. No acusé. Solo mostré. Mientras ellos decían sí, acepto, otros empezaban a leer. Mientras lanzaban arroz al aire, alguien fruncía el ceño frente a una pantalla. Mientras bailaban su primer baile, las preguntas comenzaban a nacer. Yo no estaba ahí para verlo. Pero lo sentí. Lo sentí en el silencio posterior. En la demora de las respuestas. En la ausencia repentina de mensajes felices. La boda siguió. Claro que siguió. Las apariencias son resistentes. Pero no eternas. Esa noche, cuando todo terminó, mi teléfono vibró. Un mensaje. Solo uno. ¿Por qué hiciste esto hoy? No respondí enseguida. Miré la pantalla largo rato. Pensé en todo lo que no dijeron cuando decidieron no invitarme. En lo fácil que fue usarme. En lo poco que importé. Y entonces respondí. Porque hoy era el día en que todos debían saber quién pagó la fiesta y quién quedó afuera. No hubo respuesta inmediata. Solo un silencio distinto. Un silencio incómodo. Pesado. Lleno de consecuencias. Apagué el teléfono. Por primera vez desde que todo comenzó, respiré sin dolor. No porque hubiera terminado, sino porque ya había empezado de verdad. Y lo que venía después, no se iba a poder detener. Al día siguiente, el mundo despertó distinto. No para todos. Para mí. Mientras ellos intentaban estirar la felicidad recién estrenada, yo veía como las primeras grietas aparecían en silencio. No eran explosiones.
Eran miradas que evitaban sostenerse. Preguntas disfrazadas de comentarios casuales. Felicitaciones que sonaban raras. El teléfono empezó a moverse temprano. Mensajes largos. Demasiado largos para ser sinceros. Gente que nunca preguntó nada, ahora quería entender. Otros que fingían neutralidad, como si la verdad fuera una carga incómoda que preferían no sostener. Yo respondía poco. No hacía falta decir mucho cuando los hechos hablaban solos. Ellos, en cambio, se defendían. Lo supe sin estar ahí. Cuando alguien se defiende demasiado, es porque algo se está cayendo. Empezaron a minimizarlo todo. A decir que fue un malentendido. Que yo exageraba. Que no era para tanto. Nunca es para tanto. Hasta que te pasa a vos. La grieta más profunda apareció cuando el dinero empezó a mencionarse en voz alta. No como agradecimiento. Como problema. Porque cuando la verdad sale, deja números al descubierto. Y los números no mienten. ¿De verdad él pagó casi todo? ¿Y no estuvo invitado? Las preguntas eran cuchillos suaves, pero constantes. Y cada una abría un poco más la herida. Esa tarde recibí una llamada. No la esperaba. La voz del otro lado no era firme. No era orgullosa. Era frágil. Nunca quisimos que se viera así, me dijeron. La gente está hablando. Ahí entendí algo esencial. No les dolía lo que hicieron. Les dolía que se supiera. No levanté la voz. No reproché. Solo dije la verdad, con la misma calma con la que ellos me habían excluido. Así fue como se vio para mí desde el principio. Silencio. Un silencio lleno de cosas que ya no podían desdecirse. Colgué sin despedirme. Esa noche, por primera vez, sentí algo parecido a alivio. No felicidad. No satisfacción. Alivio. Como cuando dejas de cargar algo demasiado pesado y el cuerpo tarda en darse cuenta. Pero la historia aún no había terminado. Porque cuando la imagen se rompe, el amor también empieza a resquebrajarse. Y yo sabía que no era cuestión de si iba a pasar, sino de cuándo. Ellos creyeron que todo se arreglaba con explicaciones. Yo sabía que algunas decisiones no tienen marcha atrás. Y mientras intentaban salvar las apariencias, yo aprendía una lección que nunca olvidaría. La justicia personal no siempre devuelve lo que te quitaron. A veces, simplemente le muestra a todos quién eras tú para ellos en realidad. Con el paso de los días, el ruido bajó. No porque todo estuviera resuelto, sino porque la incomodidad cansa. La gente deja de preguntar cuando las respuestas ya no les gustan. Ellos volvieron a su rutina de recién casados. Fotos más sobrias. Sonrisas medidas. Publicaciones menos frecuentes. La felicidad, cuando es real, no necesita justificarse. Y cuando no lo es, se administra. Yo, en cambio, empecé a recuperar algo que había perdido sin darme cuenta: dignidad. Por primera vez en mucho tiempo, nadie me pedía nada. Nadie me llamaba para ver si podía ayudar. El silencio, que antes dolía, ahora era descanso. Un descanso raro, pero necesario. Un día, revisando mis cuentas, volví a ver el total. La suma completa de lo que había pagado. Me quedé mirándola largo rato. No sentí rabia. Sentí claridad. Ese dinero no había comprado amor. No había comprado respeto. Solo había comprado comodidad ajena. Y esa fue la verdad más amarga de todas. Fue entonces cuando llegó el intento final. Un mensaje largo. Muy largo. Palabras cuidadosamente elegidas. Disculpas que parecían escritas por alguien más. Decían que no fue su intención herirme. Que me valoraban. Que todo se salió de control. Que podíamos hablarlo. Leerlo fue como ver una casa vacía por dentro. Bonita fachada. Ningún hogar. No respondí de inmediato. Me tomé el tiempo que ellos nunca se tomaron conmigo. Cuando finalmente contesté, lo hice sin odio. Sin sarcasmo. Con una honestidad que ya no necesitaba venganza. No quiero explicaciones. Quería consideración. Y eso no se negocia después. No hubo réplica. No hubo insistencia. Y ahí entendí que la venganza no siempre es castigo. A veces es retirada. Es negarte a seguir ocupando un lugar donde solo te llaman cuando hace falta algo. Ellos siguieron con su vida. Yo empecé con la mía. Pero algo aún faltaba. No una disculpa. No un reembolso. Faltaba el cierre interno. Ese momento en el que dejas de preguntarte qué hice mal, y empiezas a decir no era ahí. Y ese cierre estaba más cerca de lo que imaginaba. Porque la verdadera justicia no siempre se ve desde afuera.
A veces ocurre en silencio, cuando ya no duele recordar. Y todavía quedaban 2 capítulos para entenderlo del todo. El tiempo hizo lo que mejor sabe hacer, separar lo verdadero de lo fingido. Meses después, ya no quedaba rastro del escándalo, pero sí de las consecuencias. Porque algunas cosas no se olvidan, solo se acomodan en un lugar incómodo de la memoria. Supe por otros que la relación no era la misma, que algo se había quebrado desde adentro. No por mí, decían, pero yo sabía que no era cierto. Las historias se rompen cuando la verdad aparece, no cuando alguien la señala. El dinero empezó a faltar. Lo que antes parecía abundancia, ahora era ajuste. Y con el ajuste, llegaron los reproches. No me alegró escucharlo. Tampoco me entristeció. Simplemente confirmé algo que ya sabía: lo construido sobre abuso no se sostiene. Un día, sin aviso, apareció frente a mí. No con enojo, con cansancio. Con esa mirada que tienen las personas cuando ya no pueden fingir ni siquiera para sí mismas. Nunca pensamos que te irías del todo, me dijo. Esa frase me atravesó más que cualquier insulto. Porque demostraba que, incluso después de todo, seguían creyendo que yo estaría ahí. Que mi lugar era quedarme. Que mi función era aguantar. Respiré profundo antes de responder. No me fui, dije. Me soltaron mucho antes. No hubo lágrimas. No hubo dramatismo. Solo verdad. Y la verdad, cuando llega tarde, duele el doble. Se fue sin discutir. Sin promesas. Y yo me quedé con una sensación extraña, casi serena. Porque entendí algo fundamental. No gané cuando expuse lo que hicieron. Gané cuando dejé de necesitar que lo entendieran. El eco de lo ocurrido volvió, sí. Pero ya no para herirme. Volvió para recordarme que sobrevivía a algo que pudo haberme roto. Y entonces supe que solo quedaba un capítulo. No el más ruidoso. El más importante. No hubo aplausos al final de esta historia. No hubo reconciliación ni discursos emotivos. Solo quedó lo que siempre queda cuando el ruido se apaga, la verdad desnuda. Con el tiempo, dejé de pensar en la boda como una traición y empecé a verla como una revelación. Porque no me quitaron algo ese día, me devolvieron la vista. Me mostraron quiénes eran cuando creían tener el control, y quién era yo cuando decidí perderlo todo para no perderme a mí. Aprendí que hay personas que confunden cercanía con derecho. Que creen que el cariño se mide en lo que puedes dar, no en lo que eres. Y que cuando ya no eres útil, se alejan sin mirar atrás. Pero también aprendí algo más fuerte. Aprendí que decir basta es un acto de amor propio. Que retirarte no te hace débil, te hace libre. Y que la justicia más profunda no siempre humilla al otro, sino que te devuelve la dignidad que intentaron arrebatarte. Hoy ya no guardo rencor. El rencor ata. Guardo memoria. Porque la memoria protege. Si alguna vez vuelvo a escuchar su nombre, no dolerá. Será solo un recuerdo lejano de una versión mía que daba demasiado y pedía muy poco. Ellos siguieron su camino. Yo seguí el mío. Y aunque perdí dinero, perdí tiempo y perdí una ilusión. Gané algo que nadie puede comprar ni fingir. La certeza de que no me traicioné a mí mismo. Esta historia no termina con venganza. Termina con algo más difícil y más valioso. Con la paz de saber que, cuando llegó el momento, tuve el valor de elegir mi lugar, aunque fuera lejos de ellos. Y eso, al final, fue la verdadera justicia.